El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas, les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo en 3 días, y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, para ubicar ciertas cosas en nuestras vidas, en la sociedad en la que vivimos, en el mundo, siempre buscamos algunos puntos de referencia. Por ejemplo, cuando yo voy a ir a dar algún servicio a algún lugar, una bendición de la casa, ir a visitar a un enfermo, siempre les digo: ¿por dónde vive? ¿Por dónde vive? Ni siquiera digo ¿a dónde vive? Es ¿por dónde? Sí. Y siempre me dan alguna referencia. ¿Se acuerda por dónde vive el señor de las carnitas? Ah, por ahí se va, por esa callecita. Ah, hay una referencia. Cuando alguien va a venir aquí a visitarme, dicen: ¿por dónde está su parroquia? En la colonia Morelos. ¿Por dónde está eso? Y le digo: si viene usted de Acambay, de Querétaro, usted siga derecho, no se dé la vuelta por el puente y llega hasta el crucero donde está el Hotel El Dorado, por ejemplo. Y ahí le da vuelta a la izquierda, 300 metros, ahí está la construcción. Le puse algunas referencias para que llegara. El templo siempre ha sido una referencia también para el encuentro con Dios. Siempre. Parece que todos los templos casi siempre están en el centro de la comunidad, y si en el momento no se pusieron al centro de la comunidad, con el tiempo todo mundo finca alrededor del templo. Es una referencia en un pueblo, en una ciudad. Y a veces es el lugar que se visita, es imprescindible. Dice: no, hay que visitar. Si no entran, pasan por fuera, ahí donde está el jardincito, aunque sea pequeño, por ahí pasan. Sí. Todos los lugares turísticos, el templo es visitado. El turismo se promociona incluso tomando en cuenta los templos en el centro del lugar. Si es un estado, si es un país, tienen alguna referencia. Por ejemplo, si ustedes dicen: hay que ir a Brasil, ¿qué referencia religiosa tenemos? El Cristo de Brasil, más alto.
Los extranjeros vamos a ir a México, la Basílica de Guadalupe. Nosotros vamos a ir a San Juan de los Lagos, la Basílica de San Juan de los Lagos. ¿Sí? Hay una referencia siempre grande. Celebrar la dedicación de la Basílica de Letrán también es una referencia grande de la ciudad de Roma, no del Vaticano, de la ciudad de Roma. Sí, esa es la referencia, es la madre de todas las iglesias. Jesús hace referencia siempre al templo también. En el Antiguo Testamento también se hace referencia al templo. Por ejemplo, hoy leímos del libro del profeta Ezequiel. Dice, entré al templo y de ahí salían un río, a la derecha, a la izquierda, y se regaba todo el valle, y esas aguas iban saneando todo por donde pasaban, y había vida en abundancia, peces. A la orilla del río surgían muchos árboles frutales que servían de alimento y sus hojas servían de medicina. Pero esa agua iba saneando todo, llegaba hasta el mar de aguas saladas y saneaba ese mar. Sí. No, hoy nosotros pensamos en el mar que conocemos, ¿verdad?, de Acapulco, que destruyó ahí ahora, y decimos, esa agua del mar es salada. Sí, pero el agua del mar muerto es súper salada y ahí no hay vida. Ningún pez, ningún animal marino, nada, muerto completamente. De tal manera que ni siquiera se puede uno ahí sumir, se puede sentar en el agua y no se sume. Yo pensé que eso era algo así como un cuentito que decían, pero no, es cierto. Cuando Dios me concedió la gracia de ir a visitar ese lugar, dije, cuántas cosas duda uno, y cuando las ve, como no vemos, no creemos. Como no vemos a Dios también a veces, no sabemos cómo es Dios, dónde está Dios, no creemos. Ni como Santo Tomás, dicen, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y todas las enseñanzas y las referencias que nos da Jesucristo. Bueno, entonces en este templo dice, salen aguas que sanean todas las aguas del mar. Y hay toda clase de peces en abundancia. Luego, el apóstol San Pablo nos habla también de que nosotros somos piedras vivas del templo de Cristo. Y nos dirá también, ustedes son templos vivos de Dios. Pero para la gran construcción somos piedras vivas. Por lo tanto, si somos piedras vivas, se construye un templo para el Dios vivo. Y se habla de la Jerusalén celestial. La Jerusalén no es lo que solamente está arriba, se está construyendo aquí con las piedras vivas. ¿Sí? Y es donde Dios habita, en un templo de piedras vivas. Las piedras se escogen para la construcción, ¿no? Pues Dios se elige también las piedras para construir su templo. Dios nos ha elegido y nos ha purificado por las aguas del bautismo. Por donde está el bautismo, todo queda purificado, todo queda saneado. Tendremos vida para siempre. Y con toda la posibilidad de ser parte del templo, pues ahí nos coloca Dios. Por eso en el Evangelio también escuchamos cómo Jesús hace referencia al templo. Destruyen este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y él hablaba de su propio cuerpo, el templo que será destruido y que él lo puede reconstruir. El templo entonces no será solo la construcción material, sino una construcción de piedras vivas. Así será la construcción de la Jerusalén celestial, un templo vivo. ¿Sí? Por eso la iglesia comunidad,
La iglesia templo material, nos expresa que es la puerta del cielo. La iglesia es la puerta del cielo. Cuando nosotros somos bautizados, regularmente nos reciben en la puerta del templo. Cuando uno se muere, también ahí lo reciben. La iglesia, el templo, la construcción material siempre será una referencia de la Jerusalén celestial, la puerta del cielo. Cuando Jesús dice: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, porque la puerta que conduce a la perdición es muy amplia y muchos entran por ella. Yo dije y he pensado, ¿será acaso que todos aquellos difuntos que llevan a la iglesia entran por la puerta angosta? Son pocos. Son pocos. Muchos quieren que vayan a su casa a celebrarles o que les celebren en el panteón. No quieren entrar a la iglesia. Ya ni muertos, si de vivos no entraron, muertos tampoco. ¿Por qué son pocos los que entran? En el bautismo, igual, aunque haya muchos bautizados, no entran a formar parte de la iglesia, no quieren, solo quieren celebrar un sacramento como un evento religioso, una ceremonia religiosa, pero se olvidan de lo importante que es el bautismo. Cada que bautizo a un niño, les recuerdo a los papás y les digo, o les pregunto más bien, que si ellos creen en los santos o que si tienen algún santo de su devoción. Después de que, pues algunos dicen sí y otros ni siquiera saben qué. Les digo, pero si han visto cómo algunas personas llegan a donde están las imágenes de los santos, la tocan y se persignan. Este niño, les digo, ha sido bautizado y es un santo, una mujer santa si es niña. Ahora es santo, ahora lo pueden tocar. Una imagen no nos ve ni nos oye. Lo que representa solamente, cuando hablamos, sí, aquellos que viven con Dios, que son los santos, nos ven, nos oyen. Y una imagen nos sirve de referencia para dirigirnos al que de verdad existe con Dios, al que está vivo. Y que por eso sabemos entonces que nos escucha, pero no es propiamente la imagen la que nos escucha. A través de ella, nuestro pensamiento y nuestra fe va más allá de una imagen. Pero entonces, cuando es el bautismo, les digo, Dios le ha purificado. Este niño es santo, esta mujer es santa, ha sido santificado por Dios, porque el bautismo santifica a la persona. El agua, como dice hoy la palabra de Dios, por donde va pasando esta agua que brota del templo, el agua que brotó del templo, que es Jesucristo, que brotó de su costado sangre y agua, que purifica y santifica. Esta agua santifica a su Hijo. Así es que Dios les entrega a ustedes un santo. Y a veces les digo, pídanle ahora a este santo o a esta santa ahorita. Les va a contestar. Pues no como ustedes quieren, pero sí les va a contestar. Les dará alguna sonrisa, les dará algún balbuceo, ¿sí? Quizás un llanto. De alguna manera responderá también. Quizás algún gesto, alguna molestia. Hagan el intento, hagan la prueba. Les dije un día, háblenle a su niña pidiéndole, ¿sí? Y depende de lo que le pidan, va a ser una respuesta. Algunas ocasiones lo que hacen los niños, le estás hablando al niño y se voltea, no quiere escuchar.
Digo, fíjense lo que están pidiendo, a lo mejor ni siquiera es lo que necesitan. Porque ustedes están pidiendo, ay, a ver, que tenga salud. Pues, ¿para qué quieres la salud? ¿Sí? La salud como el borrachito que dice, ya para que me componga y ya me pueda echar otras. ¿Para qué quiere la salud? ¿Verdad? ¿Para qué quieres salud? Para echar a perder tu vida. A veces no sabemos lo que pedimos, dice Jesús. Queridos hermanos, hoy al celebrar esta fiesta de la Basílica, la dedicación de la Basílica de Letrán, pensemos en lo que Dios ha hecho de nosotros, piedras vivas del templo, donde Dios habita. Y qué hermoso es cuando Jesús nos dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gracias, Señor, porque nos reunimos y sabemos que aquí estás entre nosotros. No es por la construcción del templo, que siempre será un referente y que es donde Él se ha querido quedar también, en la Eucaristía, en el sagrario. Ahí estará para siempre. En esta construcción vive para siempre. Una iglesia que hoy está muy destruida, muy maltratada, muy olvidada. La iglesia que somos todos. ¿Sí? Cuando Benedicto XVI, el Papa, hizo una reflexión sobre la iglesia, dijo una expresión que para muchos fue motivo de escándalo. ¿Saben cuál fue la expresión que hizo? Porquería de iglesia. Porquería. Es una expresión muy dura, pero explica él por qué. Porque le hemos hecho tanto daño a la iglesia. Cada miembro de la iglesia no es lo que Dios espera. La santidad que Dios quiere de las piedras vivas no es. Basta que cada quien piense en su propia vida, que pensemos en nuestra propia vida, y veremos que no somos la mejor piedra del templo vivo de Dios. Y a veces lo decimos, soy una porquería con esto que estoy haciendo, con esto que he hecho. Pues pidámosle a Dios que nos ayude con su gracia, sabiendo que Él habita y Él nos perfecciona, y como decíamos el día de ayer o antier, que todos los acabados de la iglesia los pone Dios y la embellece. Pero seamos piedras vivas en la iglesia y permanezcamos, para que algún día estemos en la Jerusalén celestial, viva, alabando para siempre a Dios. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea.